Muy buenos días, Iglesia. Bienvenidos sean todos ustedes a este culto dominical. Los invito para que unánimes juntos nos ubiquemos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial en oración y entremos a sus atrios con toda acción de gracias. En este momento iniciamos con nuestra maravillosa alabanza en la que recordamos que Dios es totalmente fiel para con cada uno de nosotros y que su amor es eterno. Padre Celestial, en esta mañana te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Hoy rendimos nuestra vida totalmente delante de ti, Señor. Y reconocemos, Dios, que no hay nadie como tú, que tú eres el Señor de señores, bendito Dios, que tú eres el único Dios verdadero, el alfa y la omega, el principio y el fin, como lo dice tu palabra. Hoy queremos presentarnos totalmente limpios delante de ti. Por eso a una sola voz, Señor, queremos hacer esta oración, bendito Dios, reconociendo cada uno de nuestros pecados. Digámosle en esta mañana juntos. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y que un espíritu obediente me sostenga. Padre, esa es la oración que nosotros, tu iglesia, bendito Dios, hacemos en esta mañana, Señor. Y te damos gracias porque tenemos la plena certeza y convicción, Dios, de que tú has tomado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y los has arrojado a lo más profundo del mar, donde dice tu palabra que jamás te volverás a acordar de ellos. Hoy entramos con un corazón totalmente rendido y agradecido delante de tu presencia. Hoy queremos conocerte, Señor. Hoy queremos, bendito Dios, profundizar en nuestra relación íntima contigo, Señor. Hoy queremos también alabarte como nos lo enseñas en tu palabra. Dice la palabra de Dios en Isaías 40. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra o ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? No, porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza, no se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. ¿Quién ha
medido en su mano los mares. ¿Quién ha podido formar las estrellas? ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas. Tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú, quien forma los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será.
El Señor nos dice en esta mañana a cada uno de nosotros: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Bendito Dios, gracias te damos por este maravilloso tiempo de alabanza y adoración. Hoy nos encomendamos delante de tu presencia, Señor, y te pedimos que seas tú mismo revelándonos a través de tu Espíritu Santo tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, y entregamos en tu mano, Señor, la vida del predicador, para que sea todo de ti y nada de él, Señor. Bendícelo con toda bendición espiritual, Señor, a él y a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Buenos días, Iglesia, Dios los bendiga. Qué privilegio poder estar compartiendo una vez más con ustedes la palabra de Dios. Y antes de entrar en este precioso tiempo donde vamos a escuchar a Dios hablar a través de su palabra, a través de la predicación, quiero que me acompañen en una oración para que sea Dios tomando el control de nuestras vidas. Te voy a pedir que cerremos nuestros ojos y oremos. Acompáñame en esta oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este maravilloso tiempo, porque podemos venir, Señor, a disfrutar de tu presencia, Señor. Queremos entrar en un tiempo en el que tú hables, Señor, a través de tu espíritu a nuestro espíritu, Dios, y podamos entender, Señor, tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé revelación, Dios, y nos muestres tus verdades y las hagas verdad en nosotros, Señor, porque queremos empezar a vivir, Dios, una vida en el Espíritu. Como hijos tuyos queremos vivir, Señor, esa vida cristiana, esa vida nueva que tu Hijo Jesucristo ganó para nosotros. Por eso te pedimos, Dios, en esta mañana de manera especial, para que toques el corazón de cada una de las personas que va a escuchar y que está escuchando esta predicación, Dios, para que seas tú, Señor, tomando nuestro corazón y convirtiéndolo en ese buen terreno, Dios, donde va a ser sembrada tu semilla, Señor, que nuestro corazón sea como esa buena tierra donde tu semilla es sembrada y da un fruto abundante al 100 por 1, Señor. También queremos pedirte, Señor, de manera especial para que tomes mi vida, Dios, y me permitas tener la llenura de tu Santo Espíritu. Te pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu llene todo mi ser espiritual, mi cuerpo, Dios, para que tu mensaje sea transmitido, Dios, de manera pura, Señor. Coloco mi mente, Dios, a tu servicio, Dios. Llénala con tus pensamientos, con los pensamientos de Dios, Dios, que son los que tienen el poder de transformar vidas. Y coloca tu palabra, que es la que tiene el poder, Padre Celestial, para pasar a las personas, Dios, que escuchan tu palabra de la muerte a la vida, Dios, para traer bendición, salud, Dios, bienestar, Padre de la gloria, para traer amor, Señor, para traer reconciliación y perdón, Señor. Lléname de tus palabras, Señor, ponlas en mi boca y yo las publicaré. Te entrego este tiempo, Señor, en tus manos y te pido que sea todo de ti y de mí, Señor, solo lo necesario, Dios, para transmitir tu mensaje de una manera poderosa, Señor. Entregamos este tiempo y te pedimos que nos ayudes a deleitarnos, Señor, en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a leer hoy la palabra de Dios en Romanos 8:9. Este es el versículo principal. La predicación del día de hoy se titula Viviendo en el Espíritu. Viviendo en el Espíritu, más allá de lo soñado. Y vamos a la palabra de Dios, a Romanos 8:9. Hoy vamos a leer todos los versículos en la versión de la Reina Valera 1960. Vamos a leer Romanos 8:9, que dice: Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pidámosle al Espíritu Santo que con su poder Él nos haga entender y nos dé revelación del mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas. La vida cristiana debería ser una vida más allá de lo soñado. En realidad, como estamos o como hemos titulado la predicación de hoy, debería ser una vida en el Espíritu que nos lleve a vivir una vida más allá de lo que tal vez alguna vez hubiéramos podido imaginar. Lastimosamente, muchos cristianos no viven esta vida así y no hemos aprendido o no han aprendido a vivir la nueva vida que Cristo ya ganó en la cruz para ellos. Pero esto sucede porque no tenemos una comprensión clara de lo que ya es nuestro, porque ya toda la obra de Jesús fue realizada, está completa, y ya en la cruz Dios nos dio todas las bendiciones con Cristo Jesús. Cuando Él resucitó, nos llevó y nos sentó en lugares celestiales, cuando por fe creímos en su obra y nos bendijo con toda bendición espiritual. Así que ya todo está dado para que podamos vivir esa vida más allá de lo soñado. Pero tenemos que aclarar que una vida más allá de lo soñado no significa que va a ser una vida sin pruebas o una vida sin dificultades o una vida en la cual todo es color de rosa, porque eso no es así. Jesús mismo nos dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Jesús ha vencido al mundo. Entonces, debemos esperar, como es normal para todo hombre, para todo ser humano, que en este mundo vamos a encontrar dificultades, pero tenemos que tener la seguridad de que esa nueva vida en Cristo, que es una vida abundante, nos va a permitir más allá, vivir más allá de lo soñado, vivir una vida en el Espíritu. Y una vida en el Espíritu, ¿qué trae? Trae cosas maravillosas. La palabra de Dios dice en Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que contra tales cosas no hay ley. Así que si nosotros empezamos a vivir y empezamos primero a comprender que esa vida en el Espíritu es una vida más allá de lo soñado, vamos a poder vivir y disfrutar de una vida que esté llena de amor, una vida que esté llena de gozo, una vida que esté llena de paz. Y esto nos va a permitir tener una relación adecuada con nuestro Padre Celestial, también una relación adecuada con nosotros mismos, que nos va a permitir de una manera natural poder vivir de una manera armoniosa con las personas que nos rodean, teniendo amor hacia Dios, amor hacia nosotros mismos y amor hacia el prójimo. Miremos lo que dice 1 Corintios 2, del 9 al 10. Primera de Corintios 2, del 9 al 10 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que aquí hay algo bien importante en esta escritura, y es que el Espíritu de Dios es el que nos revela las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero muchos de nosotros queremos vivir esa vida más allá de lo soñado, sin tener una vida en el Espíritu, sin vivir en el Espíritu. Entonces, la predicación de hoy, que está basada en Romanos 8:9, tiene como objetivo que nosotros comprendamos lo que es vivir en el Espíritu. Porque Romanos 8:9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y sabemos que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros porque hemos recibido a Cristo. Romanos 8:9 en la parte final dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que podemos empezar diciendo que para vivir en el Espíritu es necesario tener el Espíritu de Cristo. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él y no podrá vivir una vida en el Espíritu. Pero ¿cómo se obtiene o cómo una persona puede tener el Espíritu Santo en su vida?
Nosotros como creyentes ya sabemos que el Espíritu Santo Dios lo da en el momento en el que el creyente recibe a Cristo en su corazón. Es ese momento en el que nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón a Jesús al creer en su obra salvadora y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. En ese momento en el que nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, le pedimos la ayuda a Dios para que restablezca nuestra relación con Él a través de Jesucristo su Hijo y le decimos que entre a nuestro corazón. En ese momento, por ese acto de fe al creer en la obra de Jesucristo, Dios viene y deposita su Santo Espíritu en nosotros. Y desde ese momento, sepámoslo o no, nos capacita para vivir una vida cristiana, una vida en el Espíritu más allá de lo que nosotros podamos soñar, como lo leímos en Primera de Corintios 2, del 9 al 10. Pero entonces surge una pregunta, ya después de haber recibido a Cristo, ¿cómo hago para empezar a vivir en el Espíritu? ¿Cómo puedo hacer para vivir esa vida más allá de lo soñado? Y entonces es aquí donde nosotros debemos empezar a entender cómo es que funciona toda esta parte espiritual. En el momento en el que recibimos a Cristo, Dios le da vida a nuestro espíritu. Recordemos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje podemos darnos cuenta de que Dios formó al hombre un ser tripartito, es decir, con espíritu, con alma y con cuerpo. Estamos conformados por estas tres partes, pero antes de recibir a Cristo, nuestro espíritu estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Porque cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva pecaron al desobedecer a Dios, desde ese momento su espíritu murió. Dios había dicho que si comían del fruto del árbol del cual Él les había ordenado no comer, morirían. Y eso pasó, hubo una muerte espiritual, su espíritu murió. Y el espíritu es la parte del hombre que se puede relacionar con Dios. Entonces, por ese pecado, toda la humanidad nació apartada de Dios, con el espíritu muerto, sin poder tener una relación con Dios. Tal vez para ti muchas de estas cosas o para las personas que son nuevas o tal vez algunas personas que ya llevan años en la iglesia pero no han profundizado en estos temas y quieren y están motivadas por empezar a conocer más acerca de esta vida espiritual, aprovecho para invitarlo a los niveles bíblicos que se dan en la iglesia. Es muy importante que nosotros conozcamos estas verdades, porque al conocer la verdad, la palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Y al conocer la verdad es como vamos a poder empezar a vivir esa vida en el Espíritu, una vida más allá de lo soñado. Ahora, sabiendo que Dios nos hizo con un cuerpo, con un alma y con un espíritu, y al saber que antes de recibir a Cristo ese espíritu estaba muerto, pero que en el momento de abrirle las puertas de nuestro corazón y de decirle al Señor que entre a vivir en nuestras vidas, en ese momento Dios nos da su Santo Espíritu, pero también le da vida a nuestro espíritu para que nos podamos relacionar con Él. Entonces, vamos ya a través de esta nueva vida espiritual que tenemos, vamos a poder relacionarnos con Dios. Pero surge también la pregunta, a pesar de que yo ya me puedo relacionar con Dios, ¿por qué como cristiano aún no puedo experimentar esa vida plena en el Espíritu? Y esto es porque muchas veces nosotros, a pesar de que hayamos recibido a Cristo, de que Dios le haya dado vida a nuestro espíritu, seguimos viviendo de acuerdo a nuestra antigua naturaleza, es decir, seguimos viviendo de acuerdo a la carne. Pero, ¿qué quiere decir vivir de acuerdo a la carne? Y quiero aclarar lo que significa el término carne, porque a veces estas palabras pueden sonar
algo extrañas y pueden ser confusas para nosotros. Entonces el mensaje no se puede entender porque no comprendemos el significado de las palabras. Así que de una manera sencilla quiero explicarles lo que significa carne. Ya vimos que el hombre estaba conformado por cuerpo, alma y espíritu. Nosotros podemos decir que la carne es esa parte del hombre en la cual se encuentra su cuerpo y su alma. Es esto, es lo que vemos, o sea, nuestra carne es nuestro cuerpo y nuestra alma. Y en nuestra alma recordemos que está la mente, las emociones y la voluntad. Y que el alma necesita del cuerpo porque es a través del cuerpo como logramos percibir las cosas del exterior y llevarlas a nuestro interior para comprenderlas. En nuestro cuerpo se encuentran los sentidos, que es a través de los cuales nosotros nos relacionamos con nuestro mundo exterior. Y todos conocemos pues los 5 sentidos, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido del tacto. Ahora bien, conociendo que en realidad todo ser humano aprende a vivir en la carne, porque todo ser humano nace con su espíritu muerto. O sea, Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo, pero por el pecado, como lo dijimos anteriormente, nacimos con nuestro espíritu muerto. El hombre murió espiritualmente y esa condición la heredamos de Adán. Entonces, al tener nuestro espíritu muerto, aprendimos fue a vivir de una manera almática, con nuestro cuerpo y con nuestra alma, que es lo que ya explicamos, hemos llamado carne. Al vivir con nuestro cuerpo y con nuestra alma, simplemente aprendimos con el cuerpo a tomar las sensaciones. Entonces, lo que el cuerpo siente y lo que el cuerpo quiere y le parece bueno y agradable, eso es lo que a veces termina condicionando nuestras decisiones o nuestra voluntad, o simplemente de acuerdo a lo que pensamos, analizamos después de haber percibido las cosas con los sentidos y darle un razonamiento, tomamos una decisión, o simplemente si no lo razonamos, hemos aprendido a tomar decisiones de acuerdo a lo que sentimos. Esto me produjo una emoción agradable o me produjo una emoción desagradable y de acuerdo a esto aprendí a tomar decisiones. Aprendí a vivir en la carne y esa es la manera en la que todas las personas en el mundo, todos los hombres aprendemos a vivir de una o de otra manera. Pero cuando recibimos a Cristo, como lo dijimos, Dios le da vida a nuestro espíritu. Aparte de colocarnos su Espíritu Santo, le da vida a nuestro espíritu, con E minúscula. Y es en este espíritu, en el espíritu al que Dios le ha dado vida, que tenemos nosotros la conciencia, la intuición y la comunión. Pero entonces, ¿qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros para vivir en el espíritu con E mayúscula? Lo que Dios nos pide en Romanos 9, en Romanos 8, 9. Pues lo que debemos hacer es cederle el control de nuestras vidas al Espíritu Santo. Pero esto únicamente se logra cuando nosotros logramos quitarle a nuestra carne, es decir, a como estábamos acostumbrados a vivir el control. Quitarle el control de tomar las decisiones a través de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones o de nuestro razonamiento, de nuestra voluntad, basados solamente en las cosas naturales y le damos la decisión de tomar el control a nuestro espíritu para empezar a tomar el control de acuerdo a unas nuevas decisiones que van a estar basadas en una mente espiritual, de acuerdo a lo que Dios nos dice, de acuerdo a su palabra y de acuerdo a cosas que antes nosotros no podíamos cumplir. Pero vamos a explicar un poco más esto. ¿Qué significa quitarle el control a nuestra carne y darle el control a nuestro espíritu? Como seres humanos, al haber nacido en una humanidad caída, apartada de Dios por el pecado, con un espíritu muerto, aprendimos a vivir gobernados por la carne. Es decir, nuestras decisiones estaban basadas en lo que nuestro cuerpo pidiera, viviendo por sensaciones, de acuerdo a nuestra percepción con nuestros sentidos, o bien de acuerdo a nuestros razonamientos o de acuerdo a nuestros sentimientos. Es decir, nuestra voluntad podía tomar decisiones basadas en una serie de información,
dada por los sentidos y procesada por nuestro análisis racional o emocional. Pero esta manera de vivir era ajena a la voluntad de Dios. Y si seguimos viviendo de esa manera, no vamos a poder agradar a Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos 8, del 7 al 8, un poco antes del versículo principal de esta predicación. Romanos 8, del 7 al 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y es muy claro. Y creo que cuando nosotros entendemos lo que significa carne, y es aprender a vivir, o seguir viviendo de acuerdo a nuestra experiencia como la veníamos manejando, como veníamos manejando nuestra vida, de acuerdo a lo que sentíamos en nuestro cuerpo, de acuerdo a nuestros razonamientos o nuestros sentimientos, dice que no podemos vivir y no podemos agradar a Dios, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque todos esos deseos eran contrarios a lo que Dios quiere. Entonces, no podíamos vivir en el Espíritu, no podíamos vivir esa vida que hoy estamos llamando una vida más allá de lo soñado. Esto de pronto nos deja de una manera un poco más clara la manera en la que nosotros estábamos acostumbrados a vivir en la carne. Pero ahora vamos a explicar cómo poder vivir en el Espíritu, porque ya nuestro espíritu tiene vida. Y recordemos de qué está compuesto el Espíritu: conciencia, intuición y comunión. Y vamos a explicar qué significa cada una de estas partes en el Espíritu. Vamos a ver lo que significa la conciencia. La conciencia nos permite conocer a Dios en nuestra mente y es dada por la mente de Cristo. La conciencia nos permite diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Y Dios ya nos ha dado su mente a través de la cual podemos tener una noción clara del bien y del mal. Vamos a 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dios nos ha dado su mente y es a través de esta mente que nosotros podemos tener conocimiento de lo que Dios dice, de los pensamientos de Dios. ¿Y dónde están los pensamientos de Dios? En su palabra. Entonces, es a través de esta mente que nosotros podemos empezar en la parte espiritual. Dios nos dice que ya nos ha dado una mente, una conciencia. Y esta conciencia que está en la parte espiritual es donde podemos albergar los pensamientos de Dios. Y es por eso que Dios nos dice ahí en Romanos 8, un poco antes en el versículo 5, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, con esta nueva mente ya podemos empezar a pensar las cosas que son de Dios, las cosas del Espíritu. Y es algo maravilloso, porque Dios quiere que nosotros llenemos esta mente con los pensamientos de Dios y ya estamos capacitados para hacerlo. Y por eso Dios nos pide que estudiemos la palabra de Dios, que aprendamos. Tenemos en la iglesia cursos y niveles bíblicos que nos van a enseñar verdades profundas, la doctrina verdadera, sana, que nos va a permitir conocer y comprender muchas de estas cosas y que al creerlas por la fe, el Espíritu Santo las va a volver una realidad en nuestras vidas. Y de esta manera vamos a empezar a experimentar lo que es vivir en el Espíritu, una vida más allá de lo soñado. Pablo sabía muy bien eso, por eso dice: renovaos,
transformados, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora miremos lo que es la intuición. La intuición nos permite percibir a Dios en nuestro corazón y lo podemos hacer por el nuevo corazón que Dios nos ha dado. La intuición nos permite entender lo que dice Dios en su palabra. Dios nos da su palabra a través de la nueva mente espiritual que está dada en la conciencia, la pasamos a ese nuevo corazón y ahí podemos entenderla, podemos comprenderla y podemos conocer y percibir las cosas de Dios, del corazón de Dios. Y esto lo encontramos en Ezequiel 36, del 26 al 27. Ezequiel 36, 26 al 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Si se dan cuenta, aquí la palabra espíritu es con E minúscula, porque es ese espíritu del que estamos hablando, el espíritu del hombre, el espíritu que Dios, al cual Dios le da vida cuando nosotros recibimos a Cristo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí la palabra carne no se refiere a lo que hablamos, al cuerpo y al alma, se refiere a ese corazón sensible a las cosas de Dios. Quita un corazón duro, el corazón antiguo, el corazón del viejo hombre, el cual está viciado por nuestros malos deseos, y nos da un corazón en el que están escritos sus mandamientos. Dice el versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Es maravilloso saber que al Dios darle vida a nuestro espíritu, no solamente nos da su mente, la mente de Cristo, y nos da una conciencia en el espíritu para poder comprender el bien del mal, sino que nos da un corazón en donde podemos percibir las cosas de Dios, las cosas que son espirituales, para ponerlos por obra. Y también nos da la comunión en el espíritu que le dio vida. En nuestro interior, Dios nos permite tener comunión, y esa parte, la comunión, es la que nos permite relacionarnos con Dios en nuestro espíritu a través de esa relación entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Miremos lo que dice Gálatas 5, del 22 al 23. Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, en mayúscula, andemos también por el Espíritu. Y aquí nos damos cuenta que al Dios darnos a nuestro espíritu vida, comunión, podemos relacionarnos con Dios a través de esa relación de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Y al tener esa relación con el Espíritu Santo, vamos a poder producir el fruto del Espíritu. Y ese fruto del Espíritu es el que nos va a permitir ya experimentar en nuestro diario vivir una nueva vida, la vida en el Espíritu, una vida que va más allá de lo soñado. Porque si se dan cuenta, ¿qué es lo que busca el hombre? Todo ser humano busca amor, busca felicidad y busca una tranquilidad. Y esto es lo que ofrece Dios a través de una relación con Él. Y esta relación con Él la podemos tener a través del Espíritu en nuestra comunión diaria con su Santo Espíritu. Y Dios nos ofrece eso, nos ofrece un fruto que tiene como característica el amor, el gozo y la paz. Pero no se queda ahí, sino que también nos da paciencia, benignidad, bondad, para poder relacionarnos con las demás personas, y una fe, una mansedumbre y una templanza para poder vivir nuestra vida diaria de una manera equilibrada. Así que esta parte es clave para entender cómo empezar a vivir la vida en el Espíritu. Pero quisiera aclararla un poco más con ejemplos, cómo vivimos esta vida en el Espíritu con cosas que nos han pasado, y quisiera dar testimonios
acerca de cómo Dios ha trabajado estas diferentes áreas en mi espíritu, así tal vez en algún momento yo no las comprendiera. Y para eso vamos a volver a tomar cada una de las partes de las cuales consta nuestro espíritu, que son conciencia, intuición y comunión. Recordemos lo que es la conciencia. La conciencia es aquella parte de nuestro espíritu que nos permite comprender el bien y el mal, que nos permite entender las cosas de Dios y está dada por la mente de Cristo. El testimonio que tengo para contarles de esta parte es que cuando yo recibí a Cristo, yo todavía estaba en el colegio y me acuerdo que en ese momento, cuando decidí abrirle mi corazón al Señor y lo recibí como mi Señor y como mi Salvador, empezaron a venir dudas acerca de mi vida pasada y de mi nueva vida. Escuchaba que yo ya no vivía bajo la ley, sino que vivía bajo la gracia. Pero en el colegio había aprendido a través de las materias como religión, que Dios había dado los mandamientos y que existían 10 mandamientos y que eran súper importantes. Cuando vine a la vida cristiana, empecé a comprender que había un mandamiento que era aún mayor, que era el amor. Pero en ese primer conocimiento, en esas primeras encuentros que tenía con Dios y que empezaba a razonar acerca de esta nueva vida, siempre venía una pregunta y era a mi mente, ¿cuál es el principal mandamiento? Y yo quería que Dios me resolviera esa inquietud. Y me acuerdo que una vez decidí entrar en mi cuarto, ya sabía que Dios decía que fuera a mi cuarto y allí en lo privado entrara en una relación con Él a través de la oración. Y hice eso, fui a mi cuarto, me arrodillé y empecé a orar. Y en la oración le pedí a Dios que Él me mostrara claramente cuál era el principal mandamiento, que me lo mostrara en su palabra. Yo quería saber cuál era el principal mandamiento, no quería saber lo que decía la religión católica, lo que decía, lo que me decían las personas, sino que Él mismo me lo dijera. Y estando en ese momento en oración, recuerdo que en mi mente apareció una visión que claramente decía un versículo. Y yo me quedé sorprendido, nunca me había pasado. Y el versículo que aparecía era Mateo 22, del 36 al 38. Y quisiera que me acompañaran a ese pasaje. Mateo 22, del 36 al 38. Dios me mostró en mi mente, en ese momento no sabía qué era esa mente espiritual, que era la conciencia, a través de la cual Él me permitió ver este pasaje. Cuando leí la Biblia, me encontré que Dios me estaba hablando directamente y dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Yo seguí leyendo un poco más adelante del pasaje que apareció en la mente y me di cuenta de que Dios me estaba respondiendo exactamente lo que yo le había preguntado y me estaba aclarando un poco más allá. Años después comprendí a través de estudios en la iglesia que Dios estaba revelando a mi vida a través de su palabra. Y en ese momento, que apenas estaba conociendo, no había hecho niveles bíblicos, no sabía de versículos en la Biblia, Dios me llevó de una manera sobrenatural a una palabra clara y me estaba dando una respuesta específica a mi pregunta. Y como les decía, años después, entendía que Dios se me revelaba y me estaba revelando que en ese pasaje, en ese mandamiento principal y en el segundo, estaba resumida toda la ley y los profetas. Que si cumplía estos mandamientos, cumplía todo. Y entonces yo decía, wow, o sea, Dios me estaba hablando y hoy entiendo que Dios estaba hablando a través de su espíritu a mi espíritu en la conciencia. Y traigo este testimonio para que comprendamos un poco cómo es que funciona la conciencia. Pero esto también le ha pasado y está en la Biblia a personajes bíblicos como Pablo. Miremos lo que dice Hechos 9. Hechos 9,
del 11 al 12. Dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la casa que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí aquí Dios le está hablando es a Ananías. Y dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Este pasaje nos relata el momento en el que Dios le habla a Ananías y le dice que Pablo está orando y que en visión ha visto a un hombre que se llama Ananías que le impone las manos para recobrar la vista. Pablo también tuvo experiencias en las que a través de su mente, de esa mente espiritual, Dios le daba visiones y visiones claras de lo que iba a pasar. Ahora, no quiero que nos quedemos simplemente con esta parte del mensaje en donde siempre vamos a querer que Dios nos hable de una manera sobrenatural y extraña, que Dios lo puede hacer, porque estas experiencias son más allá de lo que nosotros podemos imaginar, pero son reales, pero no es el común denominador. El 99% de las cosas que he aprendido no las he aprendido de esta manera. Esto es tal vez el 1% o menos del 1% en experiencias que me han pasado así. Pero la mayoría de veces Dios nos habla como le habla un amigo a otro amigo, enseñándole, mostrándole por el ejemplo, cómo uno aprende de otras personas a través de una vivencia, a través de su experiencia, a través de lo que la otra persona le comunica. Y esa es la manera como el Espíritu Santo nos enseña. A medida que vamos teniendo una relación con el Espíritu Santo nos enseña las cosas de Dios. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos enseñará y nos recordará todo lo que Jesús ya nos ha enseñado y ya ha dicho. Y esa es una de las tareas del Espíritu Santo. Entonces, la mayoría de cosas que he aprendido de Dios y de la mente de Dios y de conocer a Dios y que las ha dado a mi conciencia, a esa parte espiritual que Dios le ha dado vida, han sido a través de su palabra, de prédicas, del aprendizaje y de estudios. Y quiero que nos quedemos con eso, porque de esa manera vamos a ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual. Y al empezar a aprender la palabra de Dios, vamos a empezar a recorrer el camino de lo que es vivir una vida en el Espíritu. Ahora bien, vamos a la parte de la intuición. Recordemos que la intuición nos permite percibir a Dios en nuestro corazón, nos permite conocer las cosas del corazón de Dios, nos permite entender a Dios, porque Dios nos ha dado ya un nuevo corazón. Y aquí también quiero darles un testimonio, cómo en esta parte del espíritu nosotros podemos intuir más allá, percibir más allá de lo que tal vez nuestros sentidos nos lo permitan. Y aquí viene algo muy importante que es la fe. Y entonces por la fe podemos empezar a tener una relación más profunda con Dios y con el Espíritu Santo. Y el testimonio que tengo para contarles es que también en esa época, cuando apenas había recibido a Cristo y estaba en el colegio, una vez teniendo que salir después de las clases que tenía en el colegio, estudiaba por la mañana, pero en algunos días de la semana tenía clases de educación física, deporte en horas de la tarde. Ya había ido a mi casa, había almorzado y me tocaba salir para las clases de deporte. No recuerdo qué días eran, creo que eran 2 días a la semana, no recuerdo bien qué días eran, pero sabía que tenía que salir y siempre tenía una ruta. Después de salir de mi casa, hay una curva que es muy sola. Y antes de esa curva hay unas gradas bastante grandes en la calle que comunican a otra calle. Pero ese es un camino más largo. Siempre cogía por la curva de la casa. Resulta que ese día no cogí por esa curva, sino que algo me llevó a que tomara las gradas. Sentí algo que me decía, es por aquí. No supe por qué, pero me fui por ahí. Y ese día terminó mi día normal, fui, hice deporte, regresé a la casa y continué normal. Años después, al grupo de jóvenes de la iglesia
llegó otro joven que se convirtió y pude hacerme amigo, tener una amistad con él, y en algún momento él me dijo que en una ocasión él y otras personas me iban a robar, que un día me estaban esperando, que me habían estado siguiendo y que ya sabían cuál era mi rutina después de salir del colegio y que habían unos días específicos y que ellos ya me habían hecho ese seguimiento y que un día en especial ya estaban listos para robarme, vieron que salí de mi casa, se adelantaron en unas bicicletas y me estaban esperando en esa curva después de mi casa, pero que se quedaron esperando y yo nunca aparecí. Y ese fue el día en que yo me subí por las gradas porque en el espíritu sentí algo. Tal vez si ellos nunca me hubieran contado eso, o si ese muchacho nunca hubiera llegado a la iglesia, nunca habría sabido que fue el Espíritu Santo que me dio para ahí, o por ese otro camino. Y es ahí donde en nuestro corazón podemos percibir cosas que tal vez en nuestros sentidos no podemos percibir y son cosas que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Y Dios, hoy sé que ahí me salvó de que me robaran. Y cuántas cosas tal vez no nos hemos dado cuenta en las cuales Dios ha actuado. Y esto no solamente me pasó a mí, también le pasó a Pablo, pero a Pablo no lo libró de que lo robaran o eso, sino que lo guió, porque Dios tenía planes específicos para Pablo, y esto lo podemos ver en Hechos 16, del 6 al 7, que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. A mí el Espíritu no me permitió ir por determinado lugar. Después me di cuenta. Aquí el Espíritu Santo no le está permitiendo a Pablo ir a una parte a predicar. Y entonces aquí nos damos cuenta cómo es que si nosotros aprendemos a tener esa relación con el Espíritu, a través de la intuición, Dios también va a empezar a guiar nuestras vidas. Y es maravilloso porque eso nos va a permitir vivir una vida en el Espíritu, una vida que va más allá de lo soñado. Ahora miremos la parte de la comunión. La comunión es esa parte que nos permite relacionarnos con Dios en una relación profunda entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo. ¿Cómo sucede esto? Juan 14, 21, quiero que me acompañen. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí hay algo bien importante, porque es a través del Espíritu Santo que Dios se relaciona con nosotros. Pero cuando nosotros obedecemos su palabra, dice que Él se manifestará en nuestras vidas. Entonces, esa manifestación que se produce también en esa relación con el Espíritu Santo y que produce el fruto del Espíritu, se da por la obediencia. Y cuando nosotros obedecemos, entonces estamos aprendiendo a caminar en el Espíritu. Y esto es algo bien importante, porque de esa manera nosotros vamos a poder cada vez tener una intimidad más grande con Dios y vamos a poder relacionarnos de una manera más profunda con Él. ¿Cuántos de ustedes han podido notar que en esa intimidad con el Espíritu Santo muchas veces, y a mí me ha pasado mucho, y sobre todo en esos momentos de adoración, cuando puedo derramar mi espíritu delante de Dios, tener una intimidad tan profunda que no quiero salir de ese lugar? Y creo que muchos tienen testimonios como este, en donde podemos encontrarnos con Dios. David decía que él anhelaba estar en la casa del Señor, que prefería un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Y ese debe ser nuestro anhelo, tener una relación tan profunda con Dios que no queramos salir. Pero ¿por qué muchas veces no experimentamos esto? Porque no estamos entrando en ese lugar santísimo y en esa relación con Dios a través del Espíritu, si no lo estamos haciendo a través de nuestra carne. ¿Y cómo podemos notar esto? Y creo que a muchos les ha pasado, a mí me ha pasado. Por ejemplo, cuando uno está en la iglesia,
o cuando uno va a la iglesia y está en un momento en el que están en la alabanza o que también están en la palabra de Dios, en la predicación, podemos estar en la alabanza hasta cantando los himnos que se están dando en la iglesia, las canciones que están colocando, pero nuestra mente está en otro lado. O sea, estamos cantando, pero nuestra mente está en el problema que tenemos que resolver, en la cita que tenemos por la noche, en el trabajo de mañana, en la tarea del día siguiente, en lo que nos pasó, en lo que nos hicieron, en la ofensa que tuvimos, y todo estamos menos en la presencia de Dios. Y ahí podemos notar que estamos siendo o le estamos dando la autoridad de nuestra vida a nuestra carne. Dejamos que sean nuestros pensamientos o que sean nuestros sentimientos los que gobiernen y nos distrae de estar en ese momento, en esa relación espiritual con Dios. Pero si quitamos, como dice la palabra, llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo y le quitamos el control a nuestra carne y se lo damos a nuestro espíritu, entonces empezamos a adorar en espíritu y en verdad. La palabra de Dios dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu, con E minúscula y en verdad, porque es a través de nuestro espíritu, quitándole el control a nuestra carne, que podemos dárselo a nuestro espíritu para tener comunión e intimidad con Dios. Y tal vez por eso es que muchos no gozan en la alabanza y en la adoración, porque lo están haciendo en su carne y no en su espíritu. Pero si lo hacemos en el espíritu, nos vamos a dar cuenta que en ese momento de alabanza de adoración, donde a través de canciones podemos reconocer el gran amor de Dios, podemos experimentarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, podemos saber cuánto Dios nos ama, cuánto nos ha perdonado, de dónde nos sacó, dónde nos ha colocado y podemos empezar a disfrutar de una relación con Él. Y es hacia allá donde Dios quiere llevarnos, es hacia ese momento, hacia esa intimidad, porque es ahí donde vamos a empezar a caminar en el Espíritu. Creo que a través de esto hemos podido entender de una manera más sencilla lo que es la vida en el Espíritu y cómo poder profundizar. Tener el conocimiento de esto nos va a permitir ser intencionales en nuestro crecimiento espiritual y vamos a poder hacer o poder vivir lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así que le pido a Dios que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas y empecemos a vivir en el Espíritu, una vida más allá de lo soñado. Los invito a que oremos y a que le digamos a nuestro Padre Celestial que queremos que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo maravilloso, porque eres tú, Señor, quien has hablado a nuestro corazón. Te entregamos a ti este tiempo y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu lleve a lo profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu, Señor, esta palabra y que desde nuestro espíritu, Señor, esta palabra con el poder de tu Santo Espíritu inunde, Señor, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, Señor, y que podamos, Padre de la Gloria, llevarla a la práctica, porque queremos empezar a vivir en el Espíritu, esa vida abundante que tú tienes y que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Te entregamos, Señor, a ti nuestras vidas, este resto de día y el resto de semana, Señor, para que tú, Señor, seas obrando en nosotros. Que el poder de tu Santo Espíritu respalde esta predicación con señales, milagros y prodigios, Señor. Te pedimos también, Padre Celestial, por los diezmos y las ofrendas, Señor, para que tú bendigas al dador alegre, Padre de la Gloria, para que, Padre Celestial, podamos llevar a la iglesia, Señor, el diezmo y podamos seguir, Padre Celestial, obedeciendo tu palabra y cumpliendo, Señor, lo que tú nos pides a nosotros. Señor, bendice nuestros diezmos y nuestras ofrendas y las personas que no tienen cómo diezmar, bendícelas, Dios, para que también puedan contribuir en esta obra maravillosa que es la extensión de tu reino. Te hemos orado en el nombre poderoso de Jesús y con el poder de tu Santo Espíritu. Bueno, iglesia, les pido que continuemos en una actitud de adoración y que aprovechemos este tiempo final para que podamos entrar en espíritu y en verdad adorar a nuestro Padre. Los invito para que a través de la canción que vamos a colocar a continuación, tú puedas rendir tu espíritu y entrar en esa intimidad en el espíritu con el Espíritu Santo. Dios los bendiga. Entrelazados por la eternidad.
pueden fallar, y allí encuentro lo incierto. Caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá